Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con una reunión más aquí en nuestro grupo. Yo los voy a invitar unos instantes a meditar sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Está bien. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, voy a invitar a que guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante como lo que hemos venido manejando esta semana aquí en Centro Psicoemocional y este tema es de los defectos de carácter. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo de este tema. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran presentes el día de hoy y las que posteriormente se van a conectar a nuestro canal. Efectivamente, como nuestro compañero ya nos presentó, el día de hoy el tema es defectos de carácter. Entonces vamos a comenzar primero con lo que es el concepto de carácter. Avanzamos, por favor. Según la Real Academia Española, sobre el concepto de carácter, es un conjunto de cualidades o circunstancias, ya sea de alguna cosa o ya sea de alguna persona. Pero esta definición no es solamente una cualidad, sino es el conjunto de varias cualidades lo que hacen al ser, ¿no? Al ser humano, a la persona. Avanzamos, por favor. Existen tres componentes principales que conforman lo que es el carácter. El principal es la emotividad, que podríamos entender por emotividad como la capacidad de experimentar emociones o sentimientos, y de ella vamos a rescatar precisamente a la persona emotiva y a la persona no emotiva. La persona emotiva es aquella persona que puede estar en un sentimiento, en una emoción, y de forma inmediata cambia, cambia de forma radical, ¿no? Puede estar en un momento muy alegre y de repente en 5 segundos ya está muy molesta. Y no lo vamos a asociar a la bipolaridad, que es muy común que las personas lo utilicen y digan, ay, esta persona es bipolar porque de repente está muy contenta y de repente está muy enojada. Simplemente es una persona emotiva. Y la persona no emotiva tiene como característica tener un poco más de equilibrio emocional. ¿Okay? Una circunstancia, un problema, no dispara sus emociones, sino que logra mantenerlo y logra controlarlo más que nada. La otra es la actividad. Y por actividad entendemos las acciones o las conductas que llevamos a cabo. Entonces, también de este vamos a rescatar dos componentes internos a la actividad, que es la persona activa
que es aquella persona que siempre necesita estar haciendo algo y que cambia de una actividad a otra y que constantemente se quiere mantener ocupado en una o en otra área. Y la persona inactiva, que es aquella persona que es un poquito más pasiva, tiene una actividad, la termina, después de terminarla se va a otra, es más relajada, es más pasiva. Vamos a entenderlo desde ese punto, ¿no? Y la resonancia, que es el tercer componente de lo que nos conforma el carácter. La resonancia es aquello que, aquella capacidad que la persona tiene para salir de un problema o para resistir ante una circunstancia, ¿no? Aquella capacidad o aquellas herramientas que manejan. Y también rescatamos de ella dos principales variantes, que es la persona primaria, que es aquella persona que sí cuenta con las habilidades y que un problema no la va a devastar. Y la persona secundaria, que esta persona tarda mucho más tiempo en poder salir de una circunstancia, en poder sanar algún, por ejemplo, algún duelo. Entonces, estas personas, las secundarias, se quedan mucho más tiempo dentro de un conflicto, dentro de un problema. Les cuesta mucho resolver, les cuesta mucho sanar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres componentes de lo que es el carácter, que es la persona, que son, perdón, lo emotivo, la actividad y la resonancia. Y de cada una de ellas hay dos variantes más. Esto es lo que compone al carácter, pero ahora vamos, ¿qué son los defectos de carácter? Adelante, por favor. Y como defecto de carácter, pues son las formas de comportamiento aprendidas siempre de la familia. Entonces, desde ahí, recordemos que siempre el ser humano aprende y trae las bases desde su infancia. Entonces, vamos aprendiendo con el tiempo ciertos comportamientos que creemos que esos comportamientos nos van a ayudar a salir adelante. Los tomamos, nos funcionaron en algún momento, entonces los adoptamos y en la vida adulta los naturalizamos y actuamos de esa manera, ¿no? Entonces nos dice que los defectos de carácter es un término que se originó en el contexto primero de la psicología, pero también tiene sus raíces dentro de la filosofía, ¿ok? Estos defectos se refieren a patrones de comportamientos negativos, desadaptativos y principalmente destructivos para la persona. Entonces, no son comportamientos que puedan ayudar a alguien a salir adelante, a superarse como persona, profesionalmente, sino que siempre estos defectos de carácter nos van a limitar en ciertas áreas. Avanzamos, por favor. Esta persona, no sé si alcancen a ver, voy a utilizar aquí que nunca la he utilizado. Acá. Este señor que ven aquí, el primero, él es Evagrio el Póntico, que él fue la primera persona que realizó una lista de aquellos defectos dentro del carácter de un ser humano. ¿Okay? Él en su lista, pues, anotó la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la vanagloria, la ira, el orgullo, la apatía. ¿Okay? Eso fue en el siglo IV, nos dice. Este personaje era muy conocido por poseer mucha habilidad como escritor, como orador, como pensador, pero mucho tiempo después, de hecho un siglo después, esta otra imagen que tenemos en la parte de abajo es Juan Casiano, que él era un sacerdote. Entonces, depuró esa lista que había hecho Evagrio y acá a un lado nos da los 7 defectos que en la actualidad son los que tenemos como defecto de carácter, ¿no? Que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Avanzamos, por favor. Ese es el origen. Ellos fueron los principales que realizaron una lista de aquellos defectos que veían
¿verdad? En la sociedad en aquellos tiempos. Entonces, el primer defecto, que es la soberbia, ¿y cuál es la contraparte de la soberbia? Pues la humildad, ¿no? Y aquí vamos a empezar a analizar y a reflexionar cuáles son aquellos defectos de carácter donde yo puedo identificar, donde yo me puedo identificarme, ¿no? El principal defecto de carácter es, es la soberbia. Se define como la creencia de que todo lo que hace la persona es correcto, que tiene la absoluta verdad, que él puede llegar a ser mejor o a cumplir las expectativas de los demás, que él siempre va a superar y siempre va a estar por encima de los demás. Estos defectos también fueron llevados de alguna forma al cristianismo, y si ustedes recuerdan, también este defecto o este pecado llamado así dentro de la religión lo tenía Adán y Eva. No sé si recuerden la historia de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo era posible que Dios fuera mejor que ellos? Entonces, por eso fue que se rebelaron en contra de él. Pero vaya, no vamos a irnos por esa área, ¿no? Se define como la creencia de que todo lo que haces y dices es mejor que los demás, así como ser capaz de superar todo lo que digan o hagan las demás personas. Entonces, si eso es la soberbia, si yo me comporto de esa forma, si yo frecuentemente creo que siempre tengo la razón y que siempre hago todo bien y que nadie puede ser mejor que yo, entonces ahí puedo identificar que hay un defecto en mi carácter. Lo contrario de eso sería la humildad, que la humildad se caracteriza por tener o por conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo ante ese conocimiento. ¿Cómo? Aceptar cuando no puedo realizar una actividad, aceptar cuando me he equivocado al realizar alguna actividad, cuando no puedo hacerlo, cuando no sé referente a un tema. Eso es la humildad. Y a muchas personas en la actualidad les cuesta mucho trabajo aceptar, principalmente cuando nos equivocamos, nuestros errores. Entonces, vivimos anclado bajo la soberbia. El siguiente es la lujuria y su contraparte es la castidad. La lujuria, como aquí ven en la imagen que nos representa siempre la serpiente, la manzana. Y volvemos como referencia al mismo tema que anteriormente les mencioné. Dice, la lujuria es obtener de manera desordenada el placer sexual, lo que en su máximo esplendor podría incluso actuar con compulsiones sexuales, transgresiones, adulterio, entre otras. La lujuria no es solamente cuando yo le soy infiel a mi pareja, sino también la forma en la que yo me desenvuelvo sexualmente, ¿no? Entonces, la castidad, por lo contrario, es la virtud moral que se relaciona con la templanza y la pureza sexual. Y no es solamente también serle fiel a mi pareja, sino también es el respeto que yo me doy en la intimidad, en la sexualidad. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. En la sexualidad y el respeto que tengo hacia aquella persona que elegí como pareja. Esa es la castidad. Para aquellos que creían que la castidad era no tener relaciones sexuales, mantenerme, no, es solamente mantener aquella pureza en el acto sexual, ¿no? Ante nada, el respeto. Avanzamos, por favor. El siguiente defecto es la gula. ¿Cuántas personas no comen de forma desbordada? ¿Cuántas personas ahorita en la actualidad consideran, por ejemplo, la ansiedad como el antojo o la necesidad de comer y comer durante todo el día? Y no nos damos cuenta que eso es un defecto de carácter. La gula es ser glotón, comer o beber desmesuradamente, es decir, el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria, aun cuando ya no hay ni siquiera cuando el cuerpo ni siquiera nos pide la necesidad de ingerir alimentos. Seguimos comiendo. A eso se le llama gula.
Cuando rebasamos la necesidad del cuerpo, el cuerpo ya no me lo está pidiendo. Yo hambre ya no tengo, pero hoy en la actualidad lo asociamos demasiado y más los jóvenes a la ansiedad. No, necesito comer, ¿no? Y se me antoja esto porque traigo mucha ansiedad, pero en realidad es un defecto de carácter, la gula. Y lo contrario a ella sería la templanza, que es aquella virtud que se caracteriza por la capacidad de controlar todos los excesos. ¿Ok? Mantener el equilibrio entre lo placentero y la razón. Comer hasta donde mi cuerpo me está exigiendo, me está pidiendo lo que es la necesidad solamente, sin rebasar pues esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al nutriólogo, el nutriólogo nos dice cuánto es lo que debemos de comer y se refiere siempre al puñito de nuestra mano, pero se nos hace demasiado poquito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a servirnos en un plato con mucho bistec, mucho arroz y 1 kilo de tortillas. Realmente es demasiado. Y una coca de 3 litros, que no falte, que no falte el vicio. Entonces, vamos a identificar aquí si realmente yo estoy anclada en este defecto. ¿Estoy comiendo realmente demasiado? Porque incluso hay personas que sienten, como nos dice aquí en la templanza, ¿no? Ese equilibrio dentro de los placeres de la comida. Hay personas que les produce placer comer en abundancia. ¿Ok? El siguiente defecto es la avaricia. Y qué coincidencia aquí si pueden ver las imágenes, como esta imagen de la avaricia también está ingiriendo, ¿no? Entonces, la avaricia es la gran ambición de poseer cosas materiales, dinero, ¿verdad? Sin importar lo que tengas que hacer para obtenerlas, convirtiéndose esto en una avarición del exceso. Tener o poseer de manera excesiva, cuando a veces tampoco es necesario, cuando ya no lo necesitas para tus necesidades básicas, cuando quieres tener mucho más. Y en muchas ocasiones es por competir con otras personas, competir con los familiares, con los vecinos, con los amigos. Ya no lo necesitas, o sea, ya dinero ya no necesitas, pero tú quieres tener más, quieres que tu cuenta del banco siga aumentando y poseer casas o residencias, ¿verdad? En diferentes puntos de la ciudad o del país. Entonces, la generosidad, que es todo lo contrario a la avaricia, esta se caracteriza principalmente por el hábito de compartir y de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Y qué difícil es en la actualidad compartir. Dale, aquí algo que estoy viendo en esta de avaricia es un factor muy importante que a las personas no les interesa lo que tengan que hacer para conseguirla. Creo que es algo que se da mucho aquí en Culiacán. Así es, también es por cultura. Hay lugares donde hay una competencia de tener, hay lugares donde el que tiene es mejor, ¿verdad? Y aquí Culiacán efectivamente es un lugar donde nuestra cultura nos ha hecho creer que la persona que más tiene dinero es la que tiene más poder y es mejor que los demás, ¿no? Es inferior a todos los demás. Y realmente el dinero, pues sabemos que no hace y no define a la persona, sino la calidad de ser humano que sea. Entonces, la generosidad, que es la contraparte de la avaricia, es una virtud, pues un valor que no se lleva a cabo, que no lo sembramos desde el hogar, sino de forma inconsciente de los padres, y lo digo porque lo he visto también en terapia. Los niños siempre compiten con los primitos, primero en los juguetes, en la ropita, en los útiles escolares, ¿verdad? Y también los padres con sus propios hermanos, con las familias parentales. Entonces estamos en una competencia constantemente de ver quién tiene mucho más, ¿verdad? Cuando lo correcto sería poder compartir con las demás personas, dar sin interés,
sin recibir absolutamente nada a cambio, pero no lo hacemos. ¿Cómo lo voy a hacer si voy a perder? ¿Cómo le voy a dar lo que tengo y por lo que he trabajado? No tenemos ese valor de darle a los demás. Avanzamos, por favor. La envidia, precisamente, muy aliado a la avaricia. Dice, la envidia es el deseo de obtener lo que alguien más tiene y yo considero que lo necesito. Entonces, lo deseo, ¿no? Ya sea el carro, la casa, la pareja, incluso, ¿no? En muchos casos, los puestos laborales. Y en otros casos es la esencia de la persona. A veces se puede envidiar no por lo que tengas, sino por cómo eres como ser humano. Entonces, la caridad, que es la contraparte de la envidia, es obrar de forma desinteresada, sin favor, en favor del prójimo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es aplicable a las distintas acciones solidarias mediante las cuales se brinda apoyo a quienes lo necesitan. Esperar, dar sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Quién lo hace ahorita en la actualidad? Poca gente, así es. Si te hago un favor, te lo cobro, ¿verdad? Entonces nadie está acostumbrado y tampoco como padres sembramos de dar sin esperar algo, sin cobrar el favor, de forma desinteresada. Entonces siempre estamos esperando, si yo ya ayudé, si yo ya di, entonces tengo derecho también a pedir. Y no es así. Y aquel está en obligación de responderme porque yo ya le di. Entonces, la caridad. El siguiente es la ira, sentimiento de odio, sentimiento de enojo, combinado con un poco de venganza. Obviamente estos sentimientos se manifiestan sin medida de control. ¿Ok? Esto va aumentando. Principalmente es el enojo, la ira, el odio, la venganza, y esto puede ir avanzando. Es un sentimiento que evoluciona con el tiempo. Entre más lo mantengamos, va a ir creciendo, ¿no? Desde el enojo hasta la venganza. Y en muchas ocasiones, ¿cuántos problemas nos puede causar mantenernos arraigados en ese sentimiento, en esa emoción? La aplazamos. Realmente una emoción dura 3 minutos, no más. El tiempo que dejamos que se vaya aplazando es porque lo hemos decidido. ¿Cuántas personas no hay que pasan años enojadas? Pero ya pasó del enojo, ya pasó en muchas ocasiones al odio, ya no es un simple enojo. Entonces es una decisión quedarnos ahí, anclados en ese sentimiento, en esa emoción. Y va evolucionando así, enojo, odio, venganza. Y lo contrario de ella sería la paciencia, que esta puede llevar al ser humano a soportar contratiempos y dificultades, ¿no? O el tratar de no llegar a la frustración, en eso nos puede ayudar. Por ejemplo, una persona que tiene la virtud de la paciencia, pues no fácilmente se va a enojar ante un tráfico, no fácilmente se va a molestar ante cualquier circunstancia. En eso nos puede beneficiar, ¿verdad? Salir de lo que es la ira, porque es una decisión. Nosotros decidimos en qué sentimientos nos quedamos, cuáles son aquellas emociones que vamos a aplazar, que vamos a quedarnos para que evolucionen a una mucho más grande. Y realmente una emoción siempre a la persona que va a perjudicar. Si yo le tengo coraje a mi vecina, no va a ser a mi vecina, a mí es a la que va a perjudicar. Yo me voy a quedar con aquellos pensamientos destructivos, aquellos pensamientos negativos, y mi vecina va a seguir como si nada.
Entonces yo soy la persona que más se lastima cuando me mantengo en este tipo de sentimientos. Entonces la paciencia sería la contraparte de la ira. Entonces la siguiente es la pereza. ¿Qué es la pereza? La pereza es aquella persona que constantemente aplaza o cancela sus actividades, pues para echar un poquito de flojera, ¿ok? Para quedarse en casa, para no hacer nada, ¿verdad? Dejando de lado todas nuestras responsabilidades. O lo que en la actualidad se conoce, se escucha mucho más el concepto de procrastinar, ¿no? Vamos dejando aquellas responsabilidades para después, para la próxima semana, para el próximo año, algunos planes, algunas metas, algunos objetivos, los vamos aplazando. Y así también existen cosas muy pequeñas, como por ejemplo, voy a leer este libro, ay, no, mejor no. Mejor voy a ver una película, me voy a acostar y voy a ver una película. O tengo que lavar esta ropa. Ay, no, qué flojera. Y así vamos dejando de lado todas las responsabilidades y echamos un poquito de flojera. Y la diligencia, de lo contrario, es una virtud que se refiere al cuidado y al esmero de realizar algo en tiempo y forma, de forma inmediata, cuando ya lo tengo programado. Si yo ya programé que el día de hoy iba a lavar, por ejemplo, no lo aplazo, cumplo con esa responsabilidad y aquello que ya había dicho, este día lo voy a hacer. ¿Ok? Adelante, por favor. Esos son los 7 principales defectos de carácter que existen. Y ahora, ¿cómo puedo hacer yo, si yo ya identifiqué, pues que sí tengo algo de pereza, que sí abuso de gula o de lujuria, ¿verdad? Que me hace falta tal vez un poquito de humildad, que me hace falta un poquito de templanza. Si yo ya pude identificar eso, ok, entonces aquí tenemos los 7 pasos principales para poder corregir aquellos defectos de carácter. El primero es reconocer tus defectos, que ahorita ya lo vimos aquí, que ya nos quedó claro de qué lado estamos, cuál nos hace falta, cuál es el que es necesario cambiarlo, porque muchas de las veces creemos, por ejemplo, me voy a ir a la gula, creemos que tal vez esa forma de comer es correcta, que no pasa nada, pero a lo mejor ya me está afectando en mi físico, en mi salud, incluso hasta en mi autoestima. Si me voy a la lujuria, ya al definir que es un defecto de carácter y que estoy abusando, ¿verdad? De la lujuria, donde ya he sido tal vez infiel, faltado a la relación de pareja, entonces me está ocasionando problemas. ¿Cuál de estos que mencionamos, cuáles ha ocasionado un conflicto, un problema entre las relaciones personales o con uno mismo principalmente? Entonces, si tú identificas que ha ocasionado un conflicto, un problema, entonces es un defecto de carácter que tienes. Espero y los hayan anotado ahí cuáles son aquellos que tienen. El primer paso es reconocer cuáles son tus defectos. Ya que los tenemos identificados, ok, entonces empezamos a trabajar en ellos, porque si yo no soy consciente que tengo ese defecto, no lo voy a poder trabajar. Primero tengo que ser consciente y aceptar que ese es mi defecto de carácter. El siguiente paso es la reflexión sobre las causas. Muchas veces sabemos cuál es el defecto, pero no sabemos cuál es la causa de él. ¿No? ¿Cuáles son las raíces de ese defecto de carácter? Y es importante encontrar lo que nos causa ese defecto y empezar a atacar desde la raíz. Por ejemplo, en la lujuria, tal vez soy una persona que he sido infiel constantemente en mi relación de pareja y tengo muchos problemas de pareja precisamente porque tengo ese defecto.
pero la raíz, ¿verdad? De ese conflicto, de ese problema o de ese defecto es que tampoco soy una persona que pueda comunicarse de una forma asertiva con mi pareja. Porque si yo logro expresarle, compartirle o hablar con mi pareja, pudiera evitar esa conducta. Esa sería la raíz, es un ejemplo. El siguiente punto es desarrolla la autodisciplina. Es bien difícil poder disciplinarnos cuando ya tenemos un defecto de carácter identificado. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a corregirlo? Por ejemplo, en la alimentación, si me voy a la alimentación, puedo ir con un nutriólogo o yo misma tomar la iniciativa para reducir las cantidades o tener o establecer horarios de comida, eliminar la comida chatarra, no comer a deshoras o entre tiempos. Eso podría ser un punto importante para, para ese defecto, como dirigirme a una disciplina, ¿no? Para corregir este defecto de carácter, ¿no? Una autodisciplina. Y así me puedo ir en cada uno de los defectos. La práctica de la empatía, principalmente la empatía con uno mismo. No vas a poder corregir un defecto de la noche a la mañana, no porque digas, es que Dalia dijo que lo identificáramos, ya lo tengo identificado, ¿ok? Ya sé qué es lo que me ha causado este defecto o desde dónde viene este defecto, ¿no? Y ya me he organizado o he planificado qué es lo que puedo hacer para tener una disciplina y corregirlo. Pero si yo no tengo principalmente empatía conmigo mismo, tampoco la voy a tener hacia los demás. Y muchos de esos defectos de carácter, o la gran mayoría de ellos, yo también necesito tener empatía con los otros, con los demás, pero también con nosotros mismos. Darnos esa oportunidad o vivir ese proceso de forma paulatina donde lo vayamos logrando poco a poco. No vamos a lograrlo de un día para otro. Entonces, si no tengo esa empatía hacia mí, yo espero que esto cambie o esto se solucione en una semana y veo que no lo logro en una semana, voy a abandonarlo. ¿Por qué? Porque me voy a decepcionar de que no me funcionó, no lo pude hacer, voy a caer en frustración. Entonces no vamos a avanzar. Tengo primero que tener empatía conmigo mismo y también eso me va a generar a que pueda hacerlo con las demás personas. Buscar apoyo o la orientación de un profesional. Si no pude hacerlo yo solo, si no lo logré, puedo acudir a una persona profesional o incluso no lo he intentado, pero quiero hacerlo con el apoyo de una persona profesional, alguien que me ayude o que me vaya orientando cuáles son aquellos pasos que puedo seguir para lograrlo o que me esté acompañando durante el proceso, porque muchas personas también necesitan aquello que los vaya empujando, ¿no? Que los vaya como vigilando, como cuidando de que no vayas a caer, ¿verdad? En el error de retroceder o de abandonar aquel avance que tienes dentro de los defectos de carácter. Ser perseverante y paciente, que es lo que les mencionaba ahorita, no se va a solucionar, no lo vas a resolver en cuestión de días. Hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes. Tal vez a algunas personas les cueste mucho más trabajo que a otras. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta trabajo corregir, aceptar tal vez algunos defectos, ¿ok? Entonces necesitas principalmente ser perseverante, ¿verdad? Y paciente. No perder la paciencia. En el momento que se pierde la paciencia, pues lo van a querer abandonar. Y celebrar tus logros. Si consideras que, por ejemplo, has logrado ya cambiar uno tal vez de los 4 que donde te habías identificado, celebra tus logros, apláudete, reconócete, ¿no? Y así eso mismo te va a ayudar a que lo intentes en el siguiente y tal vez en el siguiente y así puedas hacer un cambio general. Pero reconócete el esfuerzo que estás haciendo.
Reconócete el hecho de que hayas primero que nada aceptado que tenías un defecto de carácter, que llevaste el proceso y que lo lograste. Así sea uno de ellos. ¿Ok? Adelante, por favor. Esos fueron los 7 pasos para poder corregir los defectos de carácter. Ahora, ¿en qué me va a beneficiar el que yo haya identificado mis defectos de carácter? ¿En qué me va a beneficiar el que haya seguido los 7 pasos? Claro, entonces va a mejorar principalmente la calidad de vida. ¿Por qué? Porque los defectos de carácter pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona, principalmente en las relaciones interpersonales. Fomenta el crecimiento personal. Aquí reconoce y aborda los defectos de carácter, que es un paso crucial hacia el crecimiento personal. Implica una autorreflexión honesta y la voluntad de cambiar comportamientos que pueden ser perjudiciales para uno mismo y para los demás. El aceptar, el aceptar que lo tenemos, entrar, tomar la decisión de entrar en el proceso, querer hacerlo. Entonces recordemos que ningún proceso va de forma lineal. Todos los procesos, en algún momento de él, puedes bajar o puedes subir o puedes mantenerte, bajar, bajar más, luego subir. Ningún proceso es totalmente lineal. Entonces, el ser honesto, por ejemplo, ¿sabes qué? Cuando pides la ayuda a un profesional y decir, compartir, oye, ¿sabes qué? No pude, esta semana no pude hacerlo, fallé, fallé en la avaricia, ¿no? La avaricia nos puede llevar a cometer robos, a cometer fraudes, a los juegos, ¿verdad? Los casinos, me refiero a los casinos. Entonces, el querer más, el robar, ya lo mencioné, nos puede llevar a eso. La avaricia nos puede llevar a cometer actos que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. ¿No? Pero el ser honestos tal vez con aquella persona que nos está acompañando durante el proceso, que tal vez es un amigo, tal vez es un familiar, tal vez es un profesional, ¿verdad? Nos puede ayudar muchísimo. También el ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede darse del, ay, no pasa nada, fue tantito nada más. Nada más la vi una vez, o sea, le fui infiel a mi pareja, pero nada más fue una vez, no pasa nada. ¿Ok? Mejorar, mejora las relaciones. Dice, los defectos de carácter pueden afectar negativamente las relaciones personales y, y profesionales. Dice, al trabajar en suspenderlos, las personas pueden fortalecer sus conexiones con los demás, fomentando relaciones más saludables y más satisfactorias. Entonces, ese sería otro beneficio. Tal vez va a mejorar mi relación con mi pareja, tal vez va a mejorar mi relación con mis hijos, con mis amigos, con los de mi trabajo. Si constantemente estoy queriendo ganarme el puesto de director o, no sé, algo más alto de lo que a veces uno tiene. Entonces, eso nos hace estar en conflicto con las personas que nos acompañan. ¿Ok? La contribución a la sociedad. La mejora de los defectos de carácter no solo beneficia al individuo, sino también a toda la sociedad en general. Menos conflictos y comportamientos destructivos pueden conducir a una comunidad más armoniosa y más pacífica. ¿Ok? Esos son los beneficios que puedo obtener cuando yo acepto y entro en el proceso de cambiar aquellos defectos de carácter. Entonces, vale la pena identificarlos, vale la pena aceptarlos, vale la pena tratar o conseguir cambiarlos, porque muchas personas se pueden quedar en el tratar, ¿no? Dentro de ese proceso, pero se vale. Si no pudiste, ok, se vuelve a empezar. El problema es que se abandona y que por una vez que fallaste, si por una vez que no pudiste, pues ya no lo vuelves a intentar. Entonces, sí, identificar, cambiar, aceptar todos mis defectos, me va a dar todos estos beneficios. Vale la pena hacerlo, ¿verdad? Entonces, adelante, por favor.
Hasta ahí nuestro tema. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. A mí me gustaría enriquecer nada más el tema, un poquito, Dalia, Sí, relacionado a que los defectos de carácter es importante que quien vea este tema sepa, tenga el conocimiento que va a ser muy complicado el eliminarlos por completo de nosotros. Entonces, creo que es importante ir avanzando, quien quiera mejorar, quien quiera empezar a trabajar en sus defectos de carácter, ir trabajando en ellos y que vayan poco a poco eh, disminuyendo ese defecto de carácter. Puede ser que lo logres, que lo elimines por completo, pero mm, es muy complicado eliminarlos. Entonces, aquí lo importante es ir trabajando en él, según mi punto de vista, ir trabajando en él claro. y que vayan disminuyendo en tu vida, ¿no? Claro, y es que lo que pasa es que muchas veces recordemos que de dónde nacen estos defectos de carácter siempre viene de la infancia. Lamentablemente es algo que se repite y siempre lo decimos en muchas cosas, porque el ser humano se forma en la infancia y se forma a través de modelos. Entonces, en muchas ocasiones, todo este tipo de conductas las vemos pues de los parentales, que son las personas adultas, los padres o los tutores en algunos casos. Entonces, si yo estoy viendo que así lo hace mamá, así lo hace papá, pues yo puedo identificar que es la forma que debe de ser y que así está bien, que eso es correcto, ¿verdad? Yo puedo normalizar que puedo serle infiel a mi pareja porque mi papá tenía dos, tres, cuatro mujeres y no pasaba nada, mi mamá estaba ahí. Entonces, cuando yo me voy a la edad adulta, ¿verdad? Y ya llevo este defecto de la lujuria, pues entonces lo aplico. Pero resulta que mi pareja, pues no siguió ese modelo, ¿verdad? Y ya genera un conflicto de pareja. Entonces, ¿cómo un defecto de carácter nos puede limitar al crecimiento de una persona, tanto en lo personal como en lo profesional? Si yo constantemente de niño miraba que pues mi papá, perdón, era una persona muy avariciosa y pues a lo mejor trabajaba y trabajaba porque él decía que él quería más dinero y que quería esto y quería el carro y quería otra casa y más dinero y más dinero. ¿Cuál creen que sería el conflicto principal que una persona avariciosa y que trabaja? Porque hay personas con avaricia que cometen actos ilícitos, ¿no? Pero una persona que trabaja y que todo el tiempo lo usa para ganar y ganar y ganar dinero, no tiene un tiempo de calidad ni siquiera para sí mismo, mucho menos para su familia. Entonces, aquel niño que vio a su papá que solamente trabajaba y trabajaba para tener más, pues también se va a ir a la edad adulta y va a aplicar lo mismo. Y va a considerar que el hombre debe de trabajar mucho, todo el tiempo, para siempre traer y traer y traer, y va a posicionar el dinero como una prioridad, cuando no lo es. ¿Verdad? Y el tiempo de calidad a los hijos, ese sería el primer conflicto. El tiempo de calidad para la pareja, ese sería otro conflicto. Y así sucesivamente con muchos de los defectos. Cada uno tiene sus propias consecuencias. Entonces, si ya identificamos y nos vamos a que yo a lo mejor soy una persona soberbia, bueno, entonces necesito ser una persona más humilde. Si siempre estoy tratando de hacerle ver a todos los demás que yo tengo la razón y que yo estoy bien y que yo soy el mejor, bueno, entonces, si ese es mi comportamiento, esa es mi conducta, me hace falta un poco de humildad, aceptar cuando puedo, cuando no puedo, cuando tengo el conocimiento o cuando no lo tengo, ¿verdad? Entonces, no sé si haya quedado claro. ¿Seguros? Ok, entonces cerramos con una imagen de Gandhi que nos dice, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se volverán costumbres. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter.
Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Dalia, por el desarrollo de este tema relacionado con los defectos de carácter. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Yo ahora voy a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.